Siguiendo con nuestro tema de la Trinidad económica, es la Trinidad inmanente y viceversa. O dicho con otras palabras, Dios uno y trino se revela en la economía tal como es en su vida inmanente. A través de la revelación de Cristo tenemos un verdadero acceso a la teología. La formulación de este principio y la discusión a que ha dado lugar ha producido una renovada toma de conciencia en la teología de esta verdad ya antigua. Solo a partir de la revelación acaecida en Cristo tiene sentido que hablemos de Dios Trino. Solo Jesucristo nos revela la presencia del Padre. Y que por esa acción del Espíritu Santo que están los tres intrínsecamente envueltos en el proceso de su existencia, nos dan la grande bendición de conocerlos un poco por medio de Jesucristo. A ese Dios uno, un Dios uno, pero que se nos presenta y se nos revela en una relación de tres personas distintas. Decimos que la verdad es antigua, la Trinidad es, en el sentido más estricto de la palabra, una verdad de fe, que no se puede deducir a partir del conocimiento de Dios, que podamos adquirir a partir de las cosas creadas. No basta eso. Así lo considera de manera explícita, entre otros muchos, Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, en el primer capítulo, 32a1, y creo yo que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 237, nos hacen también esa reflexión. Es evidente que nosotros no podemos entender las cosas de otra manera. Los esfuerzos iniciados por San Agustín, que han continuado en la teología medieval por encontrar en las realidades creadas huellas, vestigia, como dice Fechkisk, der Gott der Offenbarung, en su libro, en la página 384, es importante, por lo tanto, que hablemos cómo Dios en el proceso de ser uno con nosotros se nos revela en el desarrollo de la iglesia, en el desarrollo de nuestra existencia como cristianos, y van hablando los primeros padres de esa presencia trinitaria que se nos da profundamente en esa revelación de Jesucristo. Dice, de la Trinidad a veces dan la impresión de ser deducciones racionales, pero en realidad son con frecuencia intentos de aproximación al misterio que presuponen el universo de la fe, y que ciertamente no podemos comprender según nuestras categorías actuales. Necesitamos que entrar de profunda relación, como dice Simons en Trinitat ut Vernunft. O también, como dice Bonani, Abelardo e il problema della conoscenza della Trinità, riflessione a partire della lettura della teologia Scholarum filosófica, en las páginas 97 al 111. Aún más, pueden mostrar con todo, a la luz de la fe en Jesucristo, que el Dios uno y trino del cual todo procede no está lejos de nosotros ni de nuestro mundo, permaneciendo el principio del carácter indeductible del misterio de la Trinidad a partir de la creación. Podemos encontrar en nuestra experiencia humana elementos que, al ser iluminados por la fe, nos llevan, al menos inicialmente, hacia el sentido profundo de la verdad que el Logos divino ha derramado en el mundo. Como lo dice Justino Apollos
en el capítulo 1, 5, 4. Y creo yo que si seguimos esta línea, es importante entrar con mayor conciencia a este misterio trinitario, a este misterio que nos va a revelar a mayor profundidad el beneficio de nosotros como personas. Y es aquí la invitación. Es aquí donde nosotros debemos abrirnos profundamente al misterio de Dios. Por lo tanto, tienen que ver necesariamente también con la teología, aunque no la den a conocer de manera explícita, los fragmentos de la verdad que el Logos divino ha derramado en el mundo. A Dios nadie lo ha visto. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer, nos dice el evangelista San Juan en el capítulo 1, versículo 18. Y en la primera de Timoteo, dice San Pablo, capítulo 6, versículo 16. A Dios nadie lo ha visto. Al Padre nos lo ha revelado el Hijo. La revelación del misterio de Dios en toda su profundidad acaece únicamente en Jesucristo. Solamente por la fe en Él tenemos acceso al ser de Dios. Solamente si creemos en Él como el Hijo unigénito de Dios. Si creemos en Él como la fuente, la esencia, el origen, la sustancia, el génesis de nuestra salvación. Si creemos como el Santo de Dios, como dice Marcos en el capítulo 1. Podemos ver en Jesucristo al Padre, como dice Juan capítulo 14, versículo 9. Esta revelación nos da acceso al misterio de Dios en cuanto Él mismo es el misterio de nuestra salvación. El Vaticano II establece una clara conexión entre la revelación de Dios y la revelación de la salvación, de la verdadera salvación. Nos dice Vaticano II, Dei Verbum, capítulo 2, número 6. Solo Dios es la salvación del hombre. El conocimiento de Dios Trino en cuanto a verdad de fe no es accesible solo por tanto por la revelación llevada a cabo por Jesús, porque en Él es Dios mismo el que se revela. Esto implica que el Dios que se nos revela se nos muestra tal como es. Si no, no habría revelación verdadera. La revelación cristiana es revelación de Dios y de su designio de salvación. Ahora bien, según la constitución de Dei Verbum, esta revelación se lleva a cabo con las palabras y las obras, especialmente con las de Jesús, con el hecho mismo de su presencia y con la manifestación que lleva a cabo de sí mismo con las palabras y las obras, con los signos y con los milagros, y especialmente con su muerte y resurrección de entre los muertos. Y finalmente, con el envío del Espíritu Santo, cumple y completa la revelación. Nos dice Dei Verbum 4 y 2. La revelación de Dios es en sí misma un acto de salvación. Acontece solo en la realización de nuestra salvación por obra de Cristo. Los dos aspectos no se pueden de ningún modo separar. Nos dice en el libro de la Encarnación y Revelación, en Relación Cristiana, Fe y Teología, Álvaro, en su página 65 y 88. Por lo tanto, conocemos la misteriosa y luminosa realidad de Dios Trino por la revelación salvadora que en Cristo hace de sí mismo. El modo como la Trinidad se presenta a nosotros en la economía de la salvación ha de reflejar, por tanto, el modo como es en sí misma. Nos dice Karl Rahner en su libro El Dios Trino como principio y fundamento, en la página 371. Es ciertamente exacta la frase: la doctrina de la Trinidad y la doctrina de la economía
doctrinas sobre la Trinidad y doctrinas sobre la salvación no se pueden distinguir adecuadamente. Como se ve, la identidad no excluye una cierta distinción no adecuada. La relación entre la Trinidad inmanente y la economía de la salvación se encuentra y se explica en Karl Barth. Y nos dice este hombre: hemos seguido la regla y la consideración o consideraciones fundamentales de que en las afirmaciones sobre la realidad de los modos de ser divinos, ante todo en sí mismos, no pueden ser distintas en cuanto al contenido de aquellas que hay que hacer precisamente sobre su realidad en la revelación, sobre la cuestión que nos presenta actualmente el axioma. Este hombre, teólogo alemán, Karl Barth, en su libro Kirchliche Dogmatik, que fue escrito en Múnich en 1935, en las páginas 352 y 503, nos revelan esta realidad. Es un axioma que debemos nosotros estudiar de diferentes ángulos y en diferentes expectativas para poder en nosotros entonces analizar a fondo qué es lo que nos está revelando nuestro Dios por medio de Jesucristo, que es el camino que nos conduce al Padre y que nos revela al Padre, y que el Padre esté en él, como dice y se lo dice a Tomás: el que me ve a mí ve a mi Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, y yo y mi Padre somos uno, y el que me ve a mí ve a mi Padre, y el Padre se complace en mí porque yo no hago otra cosa lo que he visto ver a mi Padre. Y entonces para nosotros Jesucristo nos revela al Padre. Y esa es la verdad de esta experiencia trinitaria, de poder ver de diferentes ángulos cómo Dios se nos da en don en el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu del Padre y del Hijo el que se nos da. Y es por eso que debemos nosotros estudiar este axioma de diferentes ángulos. Parece que esta reflexión se impone. De lo contrario, la salvación del hombre no sería Dios mismo. Habría que buscarla en otro sitio. Sería absurdo que Dios se revelara y nos salvara de un modo que no correspondiera a su ser. Esta idea repugnaría a la fe cristiana. Y es algo importante, que necesitaba Dios tomar la condición nuestra para revelarnos en nuestra naturaleza humana esa naturaleza divina que Él es. No parece que a este modo de razonar puede oponerse el principio de la actuación unitaria de las tres personas divinas frente al mundo y frente a los hombres a destra. De tal manera que esta actuación en cuanto unitaria no pueda reflejar la Trinidad en sí misma. Ciertamente el principio de la actuación unitaria de Dios ha de ser mantenido. No tendrá sentido que las divinas personas actuasen separadamente, las unas de las otras, pero a la vez hay que evitar dar de este principio explicaciones exageradas que no tengan ni cuenta en el único principio que es Dios. Tiene siempre en sí mismo la distinción personal. En toda actuación de Dios fuera de sí a destra, obran unitariamente las tres personas divinas. Y este es punto importante para analizar. En toda actuación de Dios, fuera de sí, a destra, obran unitariamente las tres personas divinas. Dios es un solo principio de la creación y de la historia de la salvación. No podemos nunca hablar de tres principios, pero de ahí no se puede deducir que este único principio sea en sí mismo indistinto. Por el contrario, sabemos que muy bien que no lo es, y no actúe así fuera en cuanto tal. No tenemos además que el principio de la actuación unitaria de Dios hacia afuera se vio siempre anteparado por el uso de la doctrina de las apropiaciones. Según la teología tradicional, en la actuación de Dios, uno se apropian
en el lenguaje de la Escritura o de la Iglesia, o las distintas personas, aquellos modos de actuar que más directamente corresponden a lo que en la vida interna de Dios es propio de aquella persona. Y esto nos lo recuerda el mismo Santo Tomás de Aquino, que define la apropiación como la manifestación de las personas mediante los atributos esenciales. Atributos esenciales son los que corresponden a la única esencia divina. Este es bello.